la casa del doctor Robert Núñez para hablar siempre de temas interesantes, Sol. Exactamente, doctor, le agradecemos antes que nada su tiempo y bueno, charlar con nosotros con respecto a varias situaciones que alertan a la ciudadanía. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes a la ciudadanía también y muchas gracias porque es importante, cambia mucho. Cada día hay noticias diferentes, es importante actualizarnos. Realmente. Y justamente esta información guarda relación con este caso que se conoció en las últimas horas de una mujer que había dado a luz. Y a partir de allí empezamos en el Hospital de Clínicas y a partir de allí empezamos a hablar de la transmisión vertical y muchos nos preguntamos, ¿pero qué es la transmisión vertical, doctor? Y el término que se le estaba dando era, dicho sea de paso, uno de las preocupaciones cuando estamos en el área neonatológica es justamente esa transmisión en la cual puede pasar el virus de la madre al feto, en lo cual, de acuerdo a qué edad gestacional está cursando, puede tener diferentes tipos de evolución, ¿verdad? Puede causar diferentes tipos de agresiones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es importante tener en cuenta también a la embarazada, que como decimos, no está ella sola, están entre dos. Puede el virus afectar más. Siempre tenemos cuidado con la embarazada por todo ese cambio que experimenta a nivel sanguíneo, a nivel de los órganos. Entonces es importante cuidarse en el sentido de no hacer un dengue que le pueda repercutir a ese feto o un dengue grave. O sea, lo que el recién nacido experimente como efecto del virus no tiene nada que ver con la gravedad del virus en la madre. O sea, la madre puede haber sido asintomática, pero el recién nacido si puede nacer con una suerte, como una suerte de sexy inclusive. Increíble estos casos, ¿verdad? Que de hecho lo veníamos compartiendo lastimosamente. Sí. El último hecho es el que hoy nos trae a charlar sobre este tema. ¿Cómo puede hacer de alguna manera la futura mamá para estar atenta a estas circunstancias? Porque lo decía incluso puede ser asintomática la madre. Así mismo, y no... Acordarnos siempre que el dengue tenemos muchos que cursan en forma asintomática también, sí. Y los sintomáticos. Solamente que en época epidémica, al aumentar la cantidad de casos, aumenta por supuesto la cantidad de gente con síntomas también. Entonces nuestro riesgo en época también de epidemia son las embarazadas con dengue. Nosotros podemos tener ese dengue, dicho sea de paso, es la de transmisión vertical, no suele ser muy común, no se suele dar, pero nosotros vamos a empezar a ver más porque va a haber mayor cantidad de casos. Entonces podemos tener ya algunos problemas ya en la formación de ese feto, ¿verdad? Algunas malformaciones, ahí vamos a ver en la placa seguramente. Sí, vamos a compartir también la placa y nos vas contando un poco también, doctor. Tenemos ahí lo que sería cuando el feto se está formando, la prematuridad, bajo peso al nacer, que pueden ser efectos ya del virus en la madre y la transmisión al feto. Al nacer ya podemos tener un tinte ictérico, le llamamos esa coloración amarillenta de la piel, ¿verdad? Hepatomegalia, que puede confundirnos con otros diagnósticos también, ¿verdad? Pero las malformaciones congénitas son ya cuando son en otras épocas, en los primeros trimestres del embarazo. O sea, la primera etapa. La primera etapa, cuando se está formando. Ahora pasamos a hematoma y petequia, que son cuando ya le vemos a ese bebé, y la sepsis neonatal. O sea, diferenciar bien que hay una etapa que puede causar ya agresiones en ese feto, inclusive producir el aborto, producir la muerte intrauterina. Y por otro lado, lo que más se puede ver en los recién nacidos es que puede desarrollar la enfermedad. Estar atento en la primera semana de ese recién nacido, de una madre que sospechamos o tiene positivo el IgM al dengue, que probablemente pueda desarrollar la enfermedad. Y se puede ver así como estamos viendo, o en todo caso nacer asintomático y después hacer cuadro de fiebre, irritabilidad, rechazo alimentario, que nos tiene que llamar la atención en esta época. Muchas veces nos confundimos como una sepsis, o sea, una infección, ¿verdad?, a cualquier tipo de virus o bacteria, pero por la época que estamos cursando tenemos que pensar siempre en el tema de que puede ser un dengue positivo. Una mujer que está en estado de gravidez, doctor, y eventualmente da positivo a dengue, ¿cuál es el tratamiento que ellos siguen para evitar toda esta situación que se está dando, o indefectiblemente tiene que pasar esto que estábamos viendo? No, justamente eso te quería explicar. No siempre tenemos sintomatología relacionada con una transmisión de dengue en la enfermedad.
Sí, por supuesto, si tenemos un dengue positivo, tenemos que hacer todos los estudios que corroboren que no hay una afectación a nivel fetal y que probablemente no va a tener una repercusión en ese recién nacido. Nosotros tenemos estas consecuencias en el recién nacido cuando más o menos hay 15 días, una semana antes del parto, tenemos el dengue, ¿verdad? Pero también tenemos que tener cuidado con esa mujer que en las primeras semanas o meses del embarazo hizo dengue. Por supuesto, hay un control frecuente con el ginecobstetra para ir siguiéndole, hacerle los estudios, las ecografías, los análisis, para ir viendo la evolución de ese feto. Ahora, el recién nacido ya nos corresponde tanto a nosotros que estamos, una vez que nazca el bebé, como también al ginecobstetra, a la mamá, a ver esa evolución. Claro, estar todos atentos a cualquier tipo de síntomas, Así situación mismo. extraña, por decirlo Claro, así. muchas veces nosotros hablamos de dengue, pero no tenemos en cuenta la embarazada como un factor de riesgo realmente. Y ya los hospitales, la mayoría, se preparan y se prepararon y siempre están atentos y siempre hay camas con mosquiteros, salas donde están aisladas, ¿verdad? Muchas veces entran, ellas están en observación. En la sala de parto se le está siempre atendiendo porque ahí puede ser un lugar también donde puede haber transmisión de la enfermedad porque el mosquito tenemos en todos lados. Claro. ¿Esta transmisión vertical se da solamente en casos de dengue o se da en otra enfermedad? Porque yo recuerdo en la época, ustedes también recuerdan el tema del COVID, que muchas mujeres embarazadas fueron las que estuvieron en estado crítico, Sí. muchas terminaron en UTI, algunas lastimosamente perdieron la vida, se pudo salvar al bebé. Y justamente la transmisión vertical, estamos hablando de una forma de transmisión, ¿verdad?, que se da en el momento del embarazo, que no necesariamente le afecta a todos los fetos. O sea, muchos de ellos pueden ser, y ha pasado un ejemplo, que muchas veces ya nos tocó en los servicios que estamos ir hasta la terapia, en donde la mamá ya estaba grave por el tema dengue, e interrumpir el embarazo. Y muchos de esos recién nacidos, ¿verdad?, no tenían ninguna secuela, ninguna consecuencia de haber sufrido la mamá el dengue, ¿verdad? Entonces, hubo mamás que fallecieron y el bebé vivió, ¿verdad? Entonces, digamos, muchas veces al extremo de tener que entrar a hacer la cesárea en una sala de terapia por no poder mover a esa mamá. Claro, en medio de ese... Sí. No, terrible. Por eso, Terrible. bueno, es importante traer a colación de que lo habíamos hablado en algún momento. Hoy Sí. quizás nos sorprende volver a hablar de este tipo de transmisión cruzada, así se denomina, ¿verdad? Y realmente es vertical, Vertical, decimos, sí. sí. Y la horizontal diríamos más en la época neonatal, ¿verdad? Más cuando está en esa época y más cuando ese recién nacido que está en la casa puede también tener dengue porque le pica ese mosquito. Este es un Esos tema cuidados también en esa primera etapa. Claro, en la primera etapa, ¿verdad? Muchas veces, y yo recomiendo siempre a mis pacientes, no sacarle de muy pequeño también a exponerle a ese chico afuera. Tener que tenerla adentro, en esta época tenerla adentro de la casa. Cuando se da la transmisión vertical, las probabilidades de sobrevivir de tanto de la mamá como el bebé siempre están, ¿verdad, doctor? Claro. No en todos los casos se produce un desenlace. Claro, no, y nosotros estamos de cosas acá eventualmente que pueden darse de números bajísimos, en porcentajes bajísimos, pero que se pueden dar para que la gente tenga cuidado también y que puede ser eventualmente un caso de transmisión que tenga sus consecuencias clínicas, ¿verdad? Y aparte con la embarazada es mucho más difícil por el tema del tratamiento, medicamento, Así es mismo. todo mucho más Claro, complicado. nosotros tenemos dos personas en una, ¿verdad? Entonces tenemos una vulnerabilidad al ser embarazada y no tenemos que olvidarnos que el dengue es una arbovirosis como la chikungunya. Nosotros lo tomábamos en general como algo leve y sin embargo causó un caos en el año pasado nomás en nuestro país. Entonces siempre hay que tender y no minimizar el efecto del virus del dengue, lo que podía causar. Y más todavía es simple. El dengue es endémico, todo el año se da. Pero cuando vos tenés mayor cantidad de casos, es como que tenemos mayor circulación viral y es como que ese virus es más virulento, vamos a decirle, es más potente su efecto. Entonces hay que tener en cuenta eso, que en época epidémica son más graves aparentemente también la sintomatología y las consecuencias que da la enfermedad por dengue. Ahora, con respecto al uso de repelentes, en algún momento habíamos charlado también con respecto Sí. a eso, ¿verdad? ¿Hay alguna indicación especial para las
embarazadas el uso de algún repelente especial, igual que los pequeños, los más chiquitos de la casa? No, los más pequeños usamos los repelentes de DIT menor porque justamente la piel es más, menos desarrollada, más vulnerable al efecto del químico que tiene, ¿verdad? Pero las embarazadas pueden usar los repelentes normales, ¿verdad? Que usamos todos los adultos, ¿verdad? Las medidas también en los últimos meses, inclusive de cuidarse, el uso mosquitero, la tela metálica y todos los cuidados, ¿verdad? Porque sí o sí tenemos el baby shower y compañía y el también. mosquito está en todo, Sí. Claro. realmente. Doctor, una recomendación final para esas mujeres embarazadas, porque de repente se crea psicosis también con Claro. toda esta situación, una recomendación para las televidentes que Y nos bueno, están viendo. como para todo, ¿verdad? La recomendación principal es cuidado, la eliminación del criadero. No podemos tirarle a ellas que hagan ese trabajo, Claro. hagámoslo en casa, hagamos lo que estamos en la casa, es la eliminación del criadero, hagámoslo los vecinos y eliminar los criaderos, número uno. Segundo, ayudarle con los repelentes, mantener el ambiente en que ella está libre de mosquitos principalmente. No hace falta que ella se exponga tanto al sol, afuera, en ciertos momentos es mejor que esté adentro, que se cuide ya. Y uso de todo tipo de material que pueda ayudarnos a ahuyentar estos mosquitos. La consulta, al tener un cuadro febril, la consulta precoz se impone. Y si tenemos, por supuesto, ciertos moretones, un cansancio, una hemorragia, por supuesto, sin dudar al ginecobstetra. Y si el ginecobstetra de repente está especulando, decirle, por favor, que le atienda y que se le haga los estudios respectivos, ¿verdad? Es importante. Totalmente, doctor, le agradecemos mucho. Creo que es un tema que también queríamos abordarlo así, con un profesional, Claro. sin generar esa psicosis y teniendo en cuenta todos estos detalles para las futuras mamás también, que están en una etapa muy sensible, así que es importante también Por entender supuesto. que darles esa Y tranquilidad. realmente es darle esa tranquilidad, y la consulta precoz también en la embarazada. Es o sea, doble cuidado, más en estas épocas de epidemia. No realmente hacer un fatalismo, pero sí mucha atención. Gracias, doctor, por Muchas acompañarnos. Doctor Robert Núñez con nosotros en Tarde Noticias.